Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. La vida centrada en Dios es el tema que vamos a tratar en este momento, así que le invito para que abra su Biblia, tome apuntes y se dará cuenta que se da enseñanzas, reflexiones, son cortas pero bibliocéntricas, para que usted sea edificado, edificada y de igual manera pueda ser de bendición y de testimonio. Conocer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios es el título que se le ha dado a estos tópicos. Para conocer y hacer la voluntad de Dios, debe negarse a sí mismo y volver a una vida centrada única y exclusivamente en Dios. Parte del libro de Génesis es el registro de cómo Dios cumplió sus propósitos a través de Abraham. No es el registro de cómo Abraham caminó con Dios, no. Nota la diferencia. El enfoque de la Biblia es Dios. La esencia del pecado es dejar la vida, es abandonarse y dejar la vida centrada única y exclusivamente en Dios y tener una vida centrada en uno mismo. Esa es la esencia del pecado. Pero la esencia de la salvación es la negación de uno mismo y el retorno a tener a Dios como centro de la vida. Entonces, Dios nos tiene donde puede realizar a través de nosotros los propósitos que tenía desde antes de crear el mundo. Las siguientes descripciones que voy a dar le darán a usted una idea de las diferencias o de las diferentes orientaciones de la vida. ¿En qué sentido? Voy a mencionar algunas afirmaciones sobre la vida centrada en uno mismo y otras afirmaciones en cuanto a la vida centrada en Dios. Cuando estamos hablando de la vida centrada en uno mismo, es una vida enfocada con orgullo de uno mismo y de sus logros. Es arrogante, dependiendo de uno mismo y de sus capacidades. Esta es la vida centrada en uno mismo. Es una vida afirmándose en su propio ego, procurando agradar al mundo y sus caminos, mirando las circunstancias desde una perspectiva humana. Es una vida egoísta y ordinaria. Ahora bien, miremos la diferencia ya cuando hablamos de una vida centrada en Dios. Es cuando hay una confianza en Dios, una dependencia de Dios y de su poder y provisión, una vida enfocada en Dios y en su actividad. Hay humildad ante Dios, negándose uno mismo, buscando primero el reino de Dios y su justicia, buscando la perspectiva de Dios en toda circunstancia, y es una vida santa y piadosa. Ahí vemos la gran diferencia de vida, cuando es centrada en el hombre y cuando es centrada en Dios. Ahora bien, de igual manera voy a presentar eh, algunos ejemplos bíblicos donde veremos que en estos ejemplos bíblicos está la vida centrada en Dios, pero también en ejemplos bíblicos está la vida egocéntrica. Primero, según Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 y el capítulo 3 del 1 al 7, aquí Dios colocó a Adán y a Eva en un huerto hermoso y en un huerto exuberante. Les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva vio que el fruto era agradable a los ojos y deseable para adquirir sabiduría, de modo que tomó y comió. Y de igual manera hizo partícipe a su esposo, a Adán. ¿Qué hay aquí en este texto? Hay una vida egocéntrica, pensando en intereses personales.
Ya mirando y anote para que usted se tome la tarea de leer Génesis, todo el capítulo 39. Resumiendo a grosso modo, puedo decirles que en este capítulo de Génesis 39, la mujer de Potifar rogaba a José que se acostara con ella. José le dijo que no haría semejante maldad de pecado contra Dios. Cuando ella trató de obligarlo, él salió corriendo y prefirió ir a la cárcel antes que sucumbir a la tentación. Aquí estamos viendo una vida centrada en Dios, el deseo de agradar a Dios, el no quebrantar principios. Dios había prometido darle, aquí otro ejemplo de Números capítulo 13 y el capítulo 14, vemos también cómo Dios había prometido darle la tierra de Canaán a Israel. Moisés envió a 12 hombres para que exploraran la tierra y trajeran un informe. La tierra era fructífera, pero la gente que vivía allí parecían como gigantes, según la descripción que dieron estos hombres que fueron a inspeccionar la tierra. Aquí vemos que 10 de los espías dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Lo vemos ahí en Números 13:31. ¿Qué hay aquí? Estaban temiendo por sus propias vidas. O sea que aquí hay un centro egocéntrico. Sin embargo, en Números 14, el 8 y el 9, claramente Josué y Caleb dijeron: si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra. No los temáis. Aquí vemos que Josué y Caleb tuvieron una vida totalmente centrada en Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 14, del 9 al 11, podremos resumir que dice que el rey Asa enfrentaba a Sera y al ejército etíope. Dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Una vida centrada en Dios, donde aquí estaban reclamando las promesas en fe, creyendo. También en Segunda de Crónicas, capítulo 16, del 1 al 3, el rey Asa y Judá enfrentaban la amenaza de Baasa, rey de Israel. Asa envió plata y oro del templo y de su propio palacio a Ben-Hadad, rey de Siria, pidiéndole ayuda en el conflicto. O sea, querían unir al enemigo para proteger su vida. Aquí vemos una vida egocéntrica, centrada en sí mismo. La vida egocéntrica, amigos y hermanos, es una trampa sutil, humanamente hablando. Tiene mucho sentido. Como el rey Asa, usted también puede evadir la trampa, o yo podemos evadir la trampa en una ocasión y caer en ella en la siguiente. Porque la vida centrada en Dios, sin embargo, exige la muerte diaria del yo y la sumisión a Dios, según Juan capítulo 12, versículo 23 al 25. Y dice: Jesús respondió diciendo:
Ha llegado la hora, le decía a sus discípulos, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Lo vemos ahí según el libro de Juan capítulo 12 del 23 al 25. Hablando ya dentro de este tema de la vida centrada en Dios, también podemos decir que los propósitos de Dios y nuestros planes son diferentes. Para tener una vida centrada en Dios, usted y yo debemos enfocar nuestras vidas en los propósitos de Dios y no en nuestros planes. Debemos procurar ver las cosas desde la perspectiva de Dios antes que desde nuestra propia y distorsionada perspectiva humana. Cuando Dios decide que es tiempo de hacer algo en el mundo, Él es el que toma la iniciativa y se acerca a nosotros. Se acerca a algún ser humano para hablarle. Por alguna razón divina, Él ha escogido relacionar a su pueblo en la realización de sus propósitos. Ha decidido aún tener en cuenta a la iglesia para sus planes y sus propósitos. Desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le entregamos la totalidad, no parte, la totalidad de nuestras vidas para que sea Él quien tome la iniciativa y nosotros obedecer. Obedecer. Dios había decidido destruir al mundo cuando vino a Noé. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, vino a Abraham y se lo dijo. Dios vino a Gedeón cuando iba a libertar a los israelitas de la opresión de Madián. Cuando Dios estaba listo para esparcir el evangelio a los gentiles y a todo el mundo conocido, vino ¿a quién? A Saulo, perdón. Saulo de Tarso. Sin ninguna duda, el factor más importante en cada situación fue lo que Dios iba a hacer. Es lo que Dios, es necesario que mires qué es lo que Dios quiere hacer contigo y en ti. Nunca encontrará a Dios pidiéndole a la persona que sueñe en lo que quiere hacer, que sueñe en lo que quiere hacer para él, no. Usemos en este caso el ejemplo de Noé. ¿Qué planes tenía Noé para servir a Dios? Ningún plan tenía sentido frente a la destrucción que se avecinaba. Noé no estaba pidiendo ayuda a Dios para poder realizar lo que soñaba hacer para él. En la Biblia jamás haya usted o yo a Dios pidiendo que las personas sueñen lo que quieren hacer para él. Claro que no. No se trata de sentarnos y soñar en lo que quisiéramos hacer para Dios y luego pedirle que nos ayude a realizarlo. No es así. El modelo que vemos en las escrituras es que nos sometemos a Dios y esperamos hasta que Dios nos muestre lo que Él va a hacer. Observamos para ver lo que Dios ya está haciendo a nuestro alrededor y sencillamente nos unimos a Él. Así de sencillo. Como conclusión a este tópico de una vida centrada en Dios, podemos decir que para saber, es una conclusiones y repaso con afirmaciones como tales que como para saber y hacer la voluntad de Dios debemos negarnos o negarme a mí mismo, a ti mismo y volver a una vida centrada en Dios.
Debemos reorientar nuestra vida hacia Dios. Debemos enfocar nuestra vida en los propósitos de Dios y no en nuestros propios planes. Debemos procurar ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra propia y distorsionada perspectiva humana. Debemos esperar hasta que Dios nos muestre lo que Él va a hacer a través tuyo y a través mío. Y última conclusión y resumen, podemos decir que debemos observar para ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor y sencillamente unirnos a Él. Amén. Bendiciones y que Dios les continúe derramando sus bendiciones.